En un tiempo remoto, cuando los caminos eran de piedra y el poder se medía por la cantidad de tierras que un hombre poseía, existía un valle fértil, rodeado de colinas verdes y bosques profundos. Allí, entre campesinos humildes y mercaderes errantes, reinaba un solo nombre: Lord Alaric del Valle Dorado. Era un hombre de fortuna inmensa. Su castillo dominaba el horizonte como un símbolo de riqueza y autoridad. Los aldeanos lo respetaban, pero no lo amaban. Decían que su corazón estaba hecho del mismo oro que adornaba sus muros, brillante por fuera, pero frío por dentro. En las afueras del pueblo, bajo la sombra de un roble centenario, vivía Elian, un mendigo silencioso, de mirada cansada pero serena. Su vida era sencilla. Cada mañana caminaba hasta el camino principal, se sentaba junto a una piedra y observaba pasar el mundo. Los comerciantes lo ignoraban, los soldados se burlaban y los nobles lo miraban con desprecio. Sin embargo, Elian nunca perdía la calma. Sonreía al amanecer, agradecía por cada migaja y compartía lo poco que tenía con los perros callejeros que lo acompañaban. A diferencia de los demás, él no pedía nada, solo observaba, como si entendiera que la vida misma era un maestro silencioso. Lord Alaric era temido y admirado a partes iguales. Gobernaba con dureza, convencido de que la pobreza era un castigo para los débiles. Mientras el valle prosperaba por sus órdenes, su alma se marchitaba entre banquetes, lujos y soledad. Cada día, al cruzar el puente de piedra que lo separaba del pueblo, veía al mendigo en el mismo sitio, inmóvil, tranquilo, ajeno a la prisa del mundo. Esa presencia constante lo irritaba. En su mente no había lugar para los inútiles. Para él, el valor de un hombre se medía en monedas y tierras, no en bondad o paciencia. Y así pasaron los meses, un señor lleno de orgullo y un mendigo que solo miraba en silencio. Dos almas distintas caminando por el mismo camino, sin saber que el destino las estaba preparando para una lección eterna. Una tarde de otoño, los vientos comenzaron a soplar con furia desde las montañas. El cielo se volvió gris y el valle, normalmente sereno, fue cubierto por una tormenta inesperada. Los campesinos corrieron a refugiarse, las carretas se detuvieron y los pájaros desaparecieron entre los árboles. Elian se cobijó bajo el puente que cruzaba el río. Su ropa, ya gastada, apenas lo protegía del frío. A su lado, el agua crecía con fuerza y cada relámpago iluminaba su rostro cansado. Aún así, cerró los ojos y se mantuvo en silencio, como si aceptara el poder del cielo con humildad. En el castillo, mientras tanto, Lord Alaric celebraba una gran cena. El vino corría, las risas resonaban y los músicos tocaban sin descanso. Afuera, el mundo temblaba, pero dentro de esas paredes doradas, nadie parecía escuchar el llamado del trueno. La tormenta duró 3 días y 3 noches, y cuando por fin cesó, el río había arrasado parte de los caminos. El valle amaneció cubierto de barro, y el silencio sustituyó al canto de los gallos. Pero entre los restos de la tormenta, el mendigo seguía vivo, temblando, cubierto de lodo, con una pequeña sonrisa en los labios. Había sobrevivido una vez más, porque su alma, aunque pobre, era fuerte. Pasaron algunas semanas y Lord Alaric decidió viajar a la ciudad vecina para firmar un acuerdo comercial. Era un trayecto largo y peligroso, pero la ambición lo impulsaba. Con él viajaban 2 guardias y su cochero, tirando del carruaje adornado con símbolos de su casa noble. El día estaba nublado y el camino aún húmedo por las lluvias. Los cascos de los caballos golpeaban las piedras mojadas, mientras las ruedas salpicaban barro a los lados del sendero. Al pasar cerca del viejo roble, el carruaje se balanceó violentamente.
Uno de los caballos resbaló y en un instante la pesada carroza perdió el control. Solo Lord Alaric quedó atrapado entre los restos, inconsciente, cubierto de heridas y polvo. El silencio del valle se rompía solo por el crujir del metal retorcido y el canto lejano de los cuervos. Al amanecer, Elian caminaba por el mismo sendero. Sus pies descalzos se hundían en el barro y sus ojos cansados observaban el paisaje destruido por la tormenta. Entonces vio el carruaje destrozado y entre los restos reconoció la figura del hombre que tantas veces lo había mirado con desprecio. Sin dudarlo, se acercó. Su cuerpo temblaba por el frío, pero su corazón no conocía rencor. Con paciencia, levantó los escombros, liberó al herido y lo llevó en brazos hasta una vieja cabaña, abandonada a orillas del bosque. Durante días lo cuidó. Encendió fuego con ramas húmedas, buscó agua en el río, trituró hierbas para curar las heridas y compartió su escaso pan. Cada noche, cuando el viento silbaba entre los árboles, Elian velaba el sueño del hombre que un día lo había despreciado. No lo hizo por compasión forzada, ni por esperar recompensa. Lo hizo porque en su corazón no había espacio para el odio. Y así, mientras el noble dormía y sanaba, el mendigo encontraba en el silencio la paz de quien ha hecho lo correcto. Los días pasaron y poco a poco el señor recuperó la conciencia. Su cuerpo seguía débil, pero sus pensamientos eran otros. A través de los resquicios de la cabaña veía al mendigo traer leña, cuidar el fuego, ofrecerle agua. Y por primera vez sintió vergüenza. Entendió que toda su vida había sido una fortaleza vacía, llena de riquezas, pero sin alma. Recordó las veces que había ignorado las súplicas del pueblo, los días en que había pasado frente al mendigo sin verlo realmente, y se dio cuenta de que aquel hombre, al que consideraba inútil, era más noble que él. El orgullo, que había sido su escudo durante tantos años, se rompió en 1000 pedazos. Por primera vez en su vida, Lord Alaric sintió gratitud. Cuando su cuerpo sanó lo suficiente para caminar, volvió al castillo acompañado por Elian. Los guardias lo miraban confundidos. El señor del valle regresaba de la muerte, pero no era el mismo. Sus ojos ya no brillaban con arrogancia, sino con humildad. El castillo, antes símbolo de frialdad, se transformó. Las puertas se abrieron al pueblo. Elian, el mendigo, fue recibido como huésped y no como siervo. Las cocinas empezaron a repartir comida a los más necesitados y los establos se llenaron de mantas para los viajeros sin techo. Con el tiempo, el valle se convirtió en un lugar de esperanza. La bondad de Lord Alaric fue recordada por generaciones, pero quienes lo conocían sabían la verdad. El hombre que lo cambió todo no era un noble, sino un mendigo. Elian nunca aceptó títulos ni riquezas. Continuó viviendo con sencillez, ayudando a quienes lo necesitaban, sonriendo con la misma calma de siempre. Su enseñanza no fue con palabras, sino con ejemplo. La grandeza verdadera nace del alma, no del poder. Pasaron los años, y cuando el sol caía sobre los campos dorados del valle, la gente contaba la historia del mendigo y el señor. Nadie recordaba las guerras ni los banquetes, pero todos hablaban de aquel día en que la humildad venció al orgullo. El viejo roble bajo el que Elian solía sentarse aún seguía en pie, firme como su espíritu. Y dicen que cuando el viento sopla entre sus ramas, se escucha un susurro que recuerda la lección que cambió el destino del valle. La grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das cuando nadie te está mirando. Así, la historia de Elian y Lord Alaric se convirtió en una leyenda contada a los niños, repetida en los hogares
y grabada en el corazón de todos los que comprendieron que el verdadero poder es la bondad.